Martín estaba en un hospital en Mendoza peleando por su vida, lamentablemente una batalla que terminó perdiendo, y cuando no podía hablar, cuando estaba imposibilitada de todo, la fueron a visitar su mamá y su cuñada. La encontraron llorando de impotencia, de bronca. Les pidió un papel y una virome y escribió esto que estamos viendo. Escribió: me violan, me violan. Logró dar algunos detalles de quién la estaba violando. Todo apunta a un enfermero que era el encargado de acomodarla en la cama, de higienizarla también. Y hay quienes sospechan que justamente porque la higienizaba es que logró borrar los rastros de ADN. Martín tiene todos los detalles de esta historia que te hiela la sangre, Martín. Es escalofriante porque podría ser tranquilamente el comienzo de una serie de Netflix, podría ser tranquilamente una película de ficción, pero no, es la realidad y esto sucedió en un hospital de Mendoza. Vamos a repasar, Marina, si te parece, cronológicamente los hechos. Evelyn Carrera, 35 años, 2 hijos adolescentes, tiene que ser internada en un hospital mendocino porque tenía problema en uno de sus órganos. Sí. Era una internación complicada, sí, que una la tiene intestinal, una cuestión intestinal, una complicación incluso en una intervención quirúrgica. Absolutamente, que la tiene internada en terapia intensiva durante 2 meses. 2 meses en los cuales, y esto es fundamental, Evelyn Carrera no podía hablar en medio de su internación. Estaba muy grave, no podía hablar, no se podía comunicar verbalmente con sus familiares que la visitaban regularmente, que la visitaban asiduamente. En el medio de esa internación, en diciembre del año pasado, es decir, hace poco más de un mes, entra su cuñada y Evelyn empieza a llorar descontroladamente, como vos decías, y le escribe este papel. Este papel que, a simple vista, es muy difícil de entender, pero a simple vista se leen las 2 frases iguales que vos repetías recién, que es: me violan, me violan. Ya eso escandalizó no solamente a la cuñada de Evelyn, sino también a la madre de Evelyn, que ya con eso tenía para hacer una denuncia, y de hecho hizo la denuncia penal para que se investigue si a su hija en terapia intensiva, mientras estaba en la terapia intensiva, alguien la había abusado sexualmente. Cuando la justicia empieza a analizar el papel, lee algunas letras sueltas que están escritas en la parte de arriba. La primera línea. Exactamente, la primera línea. E y N se lee perfecto. E y N se lee perfecto. Hay una F también, hay una M. Exactamente. ¿Qué es lo que entiende la justicia? Que lo que estaba escribiendo Evelyn era la palabra enfermero. Enfermero, asociado a me violan en un hospital. Obviamente encendió las alarmas y empezó o hizo que la justicia empiece a calibrar la mirada en aquellos enfermeros que habían entrado a la habitación de Evelyn, que por cierto era más de uno, eran varios, hasta inclusive Evelyn llega a dar una descripción que coincide con algunos de los enfermeros que entraron a esa habitación a analizarla, y empieza la justicia a investigar. Y en el medio de esa investigación pasa algo que cambia el rumbo de las cosas. Que es que Evelyn muere repentinamente. Para sorpresa de todos, Evelyn muere repentinamente. Acá hay 2 cosas, Martín, porque por un lado, vos decías, hay una investigación por el abuso sexual, ahora les vamos a dar los detalles. Por otro lado, a partir de la muerte, una investigación de mala praxis, y te pregunto si puede haber alguna concatenación entre una causa y la otra. Eso es lo que se está investigando. Porque hay 2 causas en paralelo, como vos decías, y la causa de mala praxis es: ¿qué mala praxis se hizo para que una mujer que había denunciado una violación, que es verdad, estaba grave, pero que había denunciado una violación, muera repentinamente? Insisto con lo mismo, estaba grave, estaba en estado grave, pero muere repentinamente a los pocos días de que había hecho la denuncia y que se estaba empezando a investigar. Están unidas estas 2 investigaciones y tienen muchos puntos que conectan esta historia y que conectan a los 2 fiscales que están trabajando. Lo que se determinó hasta el momento es que no había rastros genéticos de un presunto abusador en el cuerpo de Evelyn. Pero eso es clave, eso es clave. Es fundamental. ¿Sabés por qué? Para probar después la autoría. La autoría. Pero ahí surge la hipótesis de que quizá alguno de los encargados de higienizarla tomó la precaución de borrar su propio rastro genético. Puede haber sido. Esto es importante que lo entendamos.
y esto Franco lo habla muchas veces, puede haber sido abusada sexualmente y que no haya ni rastro genético Sí. porque fue higienizada Exacto. y que no haya tampoco una lesión. Puede haber un abuso Sí. sexual sin una lesión, porque estamos hablando de una mujer que no va a presentar resistencia. No, que está sedada. Porque no puede mover su cuerpo prácticamente. Imagínense que ni siquiera podía hablar. Acá hay otro tema, Martín, porque uno piensa, en una institución médica hay cámaras de seguridad. Sí. No sé hasta dónde llegan, no sé si hay cámaras de los pasillos, entiendo que Hay adentro los de la pasillos. habitación no. No hay dentro de los Habitaciones pasillos. Claro. no hay. Entonces, no puede hay dentro de haber. las habitaciones, como bien dice César. Entonces, vos acá lo que tenés para investigar, lo que tiene el fiscal que está investigando es una carta manuscrita de la víctima donde claramente dice me violan, y se Clarísimo. presume que puede decir adelante o arriba la palabra enfermero. Enfermero, me violan, ella está en terapia intensiva, no puede decir mucho más que esto, y cámaras de seguridad tenés también, de enfermeros que efectivamente entran al momento de que la higienizan y que se van, que están un tiempo y se van. Vos dijiste algo medio al pasar, dijiste ella logró dar alguna Sí. descripción que podría encajar con varios de los enfermeros que cubrieron el turno. Exactamente. ¿Qué se sabe de esta Bueno, descripción? aparentemente la habría hecho también en papel, eso no... No trascendió. realmente no trascendió ese papel, el único que trasciende es este papel. Ella habría dado alguna vaga descripción, el tema es que esa vaga descripción no es, tenía ojos verdes, era morocho, era alto, es bastante común de los enfermeros, porque ella describe de alguna manera la ropa que tenía puesta los enfermeros, Claro. y más o menos tienen toda la misma ropa los enfermeros en el hospital. Entonces no ayuda tanto la descripción, pero sí coincide con lo que sería un enfermero o con lo que sería alguno de los enfermeros que la Claro. fueron a visitar. Y entiendo que no haya trascendido porque le das demasiada ventaja al presunto culpable. Al presunto Para abusador. que cambie su fisonomía ante una rueda de reconocimiento, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá no Entre está la otras víctima, cosas. pero podría ser algún familiar que dijera... O que haya estado ahí al momento de Claro, que entraron los enfermeros. claro. Imagínense, imaginémonos la situación. Es una mujer en terapia intensiva siendo abusada sexualmente. Estamos llamando, de por hecho, un mala enfermero. praxis a algo que podría haber sido un femicidio, ¿no? Tranquilamente. 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 Si se Claro. pudiera probar el nexo entre Exacto. la cuestión de la mala praxis Exacto. y el abuso sexual, tranquilamente. Claro. Y pensaba, ¿no? Arrancábamos en la venta con esto de película de terror. Y perdón por el paralelo, porque esta es la realidad más cruda, pero así arranca Kill Bill. Tal cual. Exactamente. Con un abuso sexual, una Con persona un que está abuso internada. sexual, una persona internada, inconsciente y por parte de un enfermero. Esto está en la Totalmente. literatura, acá es realidad. Además No, y de la el- aberración y la denuncia penal, perdón, Fran, No, 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 que no, no. pueda proceder, hay responsabilidad civil del hospital. Va a tener seguramente que Sin hacerse duda. cargo en lo civil de los daños el hospital. Es el acá, Estado, ¿eh? en este La caso, ¿no? Y responsabilidad el pen- Estado. La penal es personalísima, la La civil no, por supuestamente supuesto. entiendo que responde solidariamente Hay el una hospital. responsabilidad objetiva de todo lo que ocurre dentro de la subjetiva es de la persona. Acá el hospital va a tener que responder objetivamente. Sí, yo quiero volver a este papel porque Sí. hoy por hoy, Martín, es la única prueba, o por lo menos la prueba más, Sí. más firme en relación al abuso sexual. Y quiero ponerme en Ya. la piel de una mujer que está peleando por su vida con una cuestión, digamos, intestinal gravísima, que está en un estado de semiconciencia, si se Ujú. quiere, que no puede hablar, y que escribe con todo el esfuerzo que supone, me violan, me violan, me violan. Hasta es más, vos decías recién y yo también Creo decía... que son 3 veces. Eso te iba a decir, porque vos fíjate, el me violan se lee claramente Claro. 2 veces. Perdón, me acerco, diré. En esta y en la de acá abajo. Ahora, hay una tercera línea donde entiendo que ella está escribiendo algo parecido. Y mirá la última línea. Mirá, 4 te diría entonces. 4. Son 3 que lo dice 3 claramente. claras. Y 4 que dice me, velar, B corta, O. Y mirá como el trazo en la última línea es más firme. Es más firme es como todavía. si apretara, ¿no? La virome. Y arriba leemos la E, la N, la F, Y otra M. otra M más. Y después creo que pone ahí una Z que hay que saber, hay que tratar de entender qué es lo que quiso poner, ¿no? Pero la E, la N, la F y la M es muy clara. Esto No sé qué habrá querido decir con Podría la Z, por ejemplo. No sé, pero podría no ser así. Ahora, el punto es que la insistencia en el verbo, en violan, violan, me violan, me violan, me violan,
es también sintomática, es llamativa, nos tiene que llamar Vos a la decís que reflexión. es Aparte, es en plural. Claro, por una porque- cuestión reiterada que Sí, podría ser. y que incluso podría dar cuenta de que se trató de un abuso, para ser tecnicista, carnal, un abuso sexual con acceso carnal, a eso voy. Es decir, que la autopsia, por supuesto, va a ser central, respecto de si, por ejemplo, hubo o no penetración. Quiero decir que la palabra abuso está muy instalada socialmente, por suerte. Sí. Podría haber puesto si no, podríamos hacer esto, ¿no? Este ejercicio. Podría haber puesto si no, me abusan. Es verdad, porque- toquetean, Aparte, me manosean, y sin embargo insiste en la palabra violación, Que nos refiere permite al acceso pensar carnal. en el acceso Exactamente. carnal. Totalmente. Claro. Y dos cosas, Mimi, ahora te doy. Por un lado, me violan, hay un plural. Hay un plural. Y lo por escribe varias veces. No sé si uno, Por ahí uno no había es un exégeta de nada, No, no, pero obvio, digo, obvio. me violan, da la sensación de que habla de que- más de una Sí, persona bueno. y lo dice Claro. reiteradamente como si hubiera sido más de una vez. Esto es terreno para que lo analicen los peritos. Por supuesto, Martín, pero por es supuesto. muy atendible porque con un me violan alcance, ya lo escribe, casi 4 veces quiere escribirlo. Es un grito como un desesperado. grito desesperado. Ahora, ¿cómo ha Absolutamente. cambiado en este último tiempo, ¿no? En las últimas décadas de nuestro país esto mismo? Porque yo pienso en la cantidad innumerable de denuncias que han recibido ginecólogos de todo el país. Hay Sí. un montón de casos Sí, que sí. hemos cubierto, muchos con sentencias ya, Sí. etcétera, ¿no? Cómo las prácticas médicas de las mujeres en general fueron de a poquito significando una alerta para que cada vez más puedan hablar, sin llegar a este caso de desesperación, Claro. sin llegar, por supuesto, a un estado semejante, que era efectivamente de mucha vulnerabilidad, como decías vos, Marina, pero yo creo que, repito, la autopsia va a ser absolutamente neurálgica, absolutamente neurálgica. Sí, y en este caso estamos hablando de una paciente totalmente vulnerable que estaba peleando por su vida, que no podía hablar. Digo que no podía hablar para que tomen conciencia de lo incapacitada que estaba en ese momento, ¿no? Que es más que vulnerabilidad. Y que aquellos que tenían la obligación profesional y moral de cuidarla, podrían haber abusado de ella. Oh. Estamos hablando de una mujer de 35 años, madre de 2 adolescentes, que además hoy su familia está denunciando una mala praxis médica. Pero en este contexto, ¿no? El nivel de Absolutamente. impotencia y de desesperación. Mira, acá me llegan más datos que consiguió nuestra producción que hablan de que primero escribió la palabra vio, me vio, en realidad la frase me vio, y claro, la cuñada, que es esta línea. Es la- la que- exactamente. Esta, perdón, que la del medio. la del medio, me vio. Exactamente. Es como si hubiera escrito desordenadamente, ¿no? Escribe, me vio, y claro, la cuñada le dice, ¿quién te vio? Claro. ¿A qué te está Parecía refiriendo? del verbo ver. Del verbo ver. Ahí medio que se le cae el brazo, o se le cayó el brazo, porque no lo podía tener en alto. Una mujer Le sedada en vuelven- terapia, sedada, ¿no? Le vuelve, se enoja porque no la entendían, o sea, empieza a enfurecerse porque no la podían entender, y ahí lo vuelve a escribir, y en este caso sí escribe, me violan, y lo escribe 3 veces como para que no queden dudas. Porque claro, del otro lado estaba recibiendo al que decía, ¿quién te vio? No, me vio, no, me violan. Y te lo escribo 3 veces para que quede bien claro. Claro, el que me violan, me violan. Me violan. Claro. Exactamente. Ahora- esa fue la situación con la que se encontró la cuñada, que después se lo cuenta a la madre y la madre hace la denuncia penal. Esto también hay que decirlo, está denunciado penalmente. Sí, hay un fiscal no que es está una trabajando. denuncia mediática, es una denuncia penal formalizada. Importantísima la denuncia penal, recién hablaban de la autopsia y qué se va a poder descubrir en la autopsia. Le quería preguntar al doctor, ¿cómo puede influir, si usted fuera la defensa, Sí. ¿no? de este enfermero o del hospital, se puede plantear que los efectos de la medicación, Sí, tanto probablemente. tiempo internada... A la hora de Qué defenderse. difícil es probar esto. Exacto. Esa es mi pregunta, en realidad. A la hora de defenderse con un penalista, va a arbitrar cualquiera de todas estas estrategias, desde lo alucinógeno, desde... Porque era un cuerpo que no ofrecía resistencia. Podemos Exactamente. imaginar eso. Además, Es decir, claro. no había resistencia quizás alguna. Estaba incapacitada muy posiblemente. Con Y- esto, te quiero aclarar, Sí. no es que esté haciendo lugar a la defensa, sino digo que estratégicamente... Sí, sí, ¿por dónde muy bien va a ir? No, pero digo, pregunta de podría Tati. suceder. Claro. Uno está en sus facultades. Trato de pensar cuando uno tiene un ser querido internado en esa situación, ¿no? La dificultad, por un lado, para Exacto. declarar, como esta mujer evidentemente quería declarar, y cuánto se pueden confundir los pensamientos también, me pregunto. Es cierto, Claro. pero también es cierto que pudo articular un concepto
y traducirlo en el papel. Es verdad. También ¿No? va a ser... Porque es cierto que estaba sedada, es cierto Sí. que el estado era de vulnerabilidad, es cierto que no podía hablar, pero con gran esfuerzo logró escribir y uno tiende a pensar que pudo plasmar esa idea o esa vivencia en el papel. En el papel. También es cierto, y acá no sé si va a coincidir el doctor Carroza, algo de esto venía diciendo, va a ser difícil para la fiscalía probarlo. ¿Por qué? Porque vos tenés más de un enfermero que entró a la habitación. Sí, ¿sí? punto uno. Tenés un cuerpo que en principio no tiene ADN. En principio no tiene ADN de un tercero, de otra persona. Ujú. Por lo tanto, vos lo que tenés es una cámara de seguridad de un enfermero entrando y tenés un papel de una víctima que dice me violan. Ahora, ¿cómo hacemos para endilgarle a una persona en particular Exactamente. esta violación cuando por esa habitación pasó más de una persona? Exacto. Va a ser realmente complicado. Hay otros elementos como pueden Sí. ser testimoniales, capaz Sí. que de alguna O testimonial de algún incluso compañero antecedentes, surge, porque o antecedentes podría puede ser. revisarse si en el historial de los empleados de este hospital, de los enfermeros que ingresaron a la habitación, hay alguna denuncia previa. Yo sé que eso no alcanza que vos hayas sido culpable en un hecho pero es un anterior, elemento. pero es un indicio, vamos a Es decir. un elemento, pero acá va a ser, lamentablemente, va a ser muy difícil de demostrar porque vos tenés que tener un imputado determinado. No podés, o sí podés imputar a 6 personas e ir descartando, pero al no haber ADN, ¿de qué manera? El indubio pro reo, que es en caso de duda, esa persona a quien estás acusando quedaría afuera porque no se puede probar fehacientemente, hace que esto, lamentablemente, vaya a ser algo muy difícil. de Quizá probar. un camino, Martín, pienso en voz alta a partir de lo que dice César, sea la mala praxis, Bueno, eso es clave. la otra causa, Y ¿no? si no es mala praxis, como dice Franco, Eso tratándose, si se me permite, de un rubro muy difícil para las acciones judiciales, como es el rubro médico. Sí, es la muy corporación complicado. médica se Es muy protege, complicado. siempre. nunca se programa se establecen dedica a las esto. causalidades. Este Siempre. programa se dedica a eso, Ganar tratándose un de juicio sector contra- social, y a mí me Lo parece, que costó doctor, meter preso a Lotoki. exactamente. ejemplo. Bueno, Por ejemplo. exactamente. Es ejemplo. el ejemplo más rimbombante y el más directo. Costó realmente la muerte de Silvina Luna, digámoslo. Ni más ni Costó la menos. muerte de Silvina Más Luna. Mariano Caprarola, Exacto. más todo lo que le pasó a bueno, Gabriela Trench. A mí me resulta especialmente desafiante. No sé, doctor. Sí, 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 Porque sí. Bueno, por Cristian otro Zárate lado, también. ¿cómo Cristian Zárate. corroborar el acceso carnal cuando pudo haber sido un abuso sexual con acceso carnal? Insistimos con esto, sin resistencia por parte de la víctima. Y sin pro- ninguna y resistencia. Porque no posiblemente tenía- sin dejar no tenía lesiones fuerza. por esa falta de Exacto, resistencia. exacto. ¿Dónde se genera la lesión? Sí, y y- ante la resistencia de la víctima. Exacto. Si no hay resistencia, No hay lesión. difícilmente Y el haya expertise del lesión. enfermero para limpiar los enfermeros son las personas encargadas de higienizar a los pacientes. pacientes. O sea, si yo limpio la zona genital, barro con todo. Y un enfermero que sabía que esa víctima no podía hablar, que no podía comunicarse, no contó con que podía escribir. Más información que nos llega, cuando ella termina de escribir y le llega el papel a la madre quería ir con ese papel a los médicos. Y ella insistió en que no, como pudo, pobrecita, sedada y demás, se puso muy nerviosa para que no le llegue ese papel a los médicos, Claro, bueno. sino que ese papel le llegue a una prima para que la prima haga la denuncia. Claro, no confiaba en nadie. No confiaba en nadie, porque es una persona que se tiene que quedar ahí indefectiblemente, no es que se puede parar y se tiene que ir. O sea, tenía que pasar la noche ahí con los enfermeros. Seguro te Por eso se encargó de amenazaban, que no y llegue uno a ni los sabe, en enfermeros. silencio la amenazaban, le decían, ojo. O sea, cualquier cosa ahí Pudo haber pasado cualquier cosa. Ante su estado de indefensión, alguien que ya toma una actitud de esa naturaleza espera lo que sea. Ujú. Absolutamente. Absolutamente. Lo que puede pasar cualquier cosa ahí. Bueno, queríamos visibilizar este Ujú. caso. Es impactante encontrarnos con una nota de este tenor, más Tremendo. pensando que lamentablemente Evelyn no ganó esta batalla, murió. Hay dos causas, la de mala praxis, la de abuso sexual, y por supuesto que la familia necesita respuestas, Martín. Vamos Y a estar esto- atentos. Y estos son los casos que valen la pena seguirlos. Porque si nosotros no los seguimos, después viste que se empiezan a hacer los distraídos, que se perdió una cosa, que se perdió la otra. Son esos casos que por supuesto vamos a seguir porque vale la pena seguirlos.